Bueno, nuestro invitado de hoy es una persona que nos ha solicitado este espacio y quiero que quede claro que un medio de comunicación tiene la obligación de abrir los espacios. Pero más allá de que él nos haya solicitado, estamos muy honradas porque ha venido con un libro en la mano. Se trata de Teófilo Choque. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la UNSA, es magíster en Ciencias Políticas de la UNSA y es doctorante en Gestión de Desarrollo y Políticas Públicas de la UNSA. Es autor de los libros Agenda Municipal para el Desarrollo y Estado Plurinacional Aparente, que es de lo que vamos a charlar. Ha sido director de Acción Comunal del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, concejal municipal del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, del 96 al 99, oficial mayor de Desarrollo Humano y Culturas del Gobierno Municipal del Alto, en la nefasta dirección del inolvidable corrupto, ¿no? ¿Cómo se llamaba su alcalde? Patana. No, Pepe Lucho Paredes. José Luis Otro corrupto inolvidable. Secretario de Planificación de la Prefectura y actualmente trabaja en la cruzada por un buen gobierno. ¿Es usted militante de algún partido político? No, aunque he aparecido en una lista, Convergencia Nacional, aquel entonces, sin inscribirme, pero aparecí en esa lista, y cuando uno podría revisar la historia, podría aparecer esa, para no... ¿En qué campaña ha trabajado? ¿En qué campaña está trabajando? Porque esta cruzada por un buen gobierno es una campaña electoral. No, trabaja en un nuevo concepto de política y también de un nuevo sujeto político. Yo primero llegaría a la siguiente conclusión. Aquí en Bolivia se entiende por política la lucha electoral, pero en realidad la política debiera ser toda aquella acción, discurso que transforme la sociedad o que beneficie a la sociedad. Entonces, eso no hay. En eso consiste trabajar el nuevo concepto de política y por tanto... ¿No está en la campaña? No, para nada. Sí estoy en campaña sobre la cruzada por un buen gobierno. Pero bueno... vamos a hablar de su libro, Estado Plurinacional Aparente. Realmente el título es novedoso. Yo no, más que novedoso, porque García Linera hablaba de Estado Aparente. Y usted le ha dado la vuelta con Estado Plurinacional Aparente. Demanda social por la constituyente y el monopolio político, persistencia de las instituciones republicanas en la Constitución del 2009, esto me parece muy interesante. Instituciones políticas de los pueblos indígenas que evitan el monopolio de la política, Estado plurinacional, producción, ejercicio y control plural del poder político, el nuevo mapa institucional del Estado plurinacional. ¿Por qué habla usted de un Estado plurinacional aparente? Porque no existe Estado plurinacional en términos teóricos y conceptuales, ¿no? Para ello me voy a valer, y el libro precisamente tiene la intención de demostrar de que no hay tal Estado plurinacional, y lo que sí hay es una continuidad de la República, ¿no? Voy a definir... Pero entonces dígame, ¿por qué Yanine Áñez, por ejemplo, o Tuto Quiroga hablan de la República como si fuera algo contrapuesto al Estado plurinacional y que prácticamente quieren volver a la República? Es que no conocen. Por ignorantes. No, sí, por ignorantes. Totalmente de acuerdo con usted. Sí. Pero voy a definir qué es ¿Qué es el Estado plurinacional? Antes, ¿qué es la República? La República, María, es el Estado de la sociedad moderna. Muy rápidamente, es el Estado que corresponde a la sociedad capitalista. Esa es la República. ¿Entienden? Es el Estado-nación. Exactamente, ¿no? Es el Estado-nación moderno, nacido en la Revolución Francesa. Exactamente, eso es la República. Ya, ¿no? Más clarito agua, es que estamos con un profesor. ¿Qué es el Estado plurinacional? El Estado plurinacional, ¿qué debiera ser? Porque como no existe... No importa, pero ¿qué es? Ya, pero es necesario, ¿qué es el Estado luego?
¿no? Hemos definido qué es la República, ahora es necesario definir qué es el Estado. Ya. Donde más o menos los teóricos bolivianos estén de acuerdo, Luis Tapia, Raúl Prada y García Linera. ¿En qué está? No estoy de acuerdo con esos teóricos. Por favor, le pido, hace un poquito de respeto al pensamiento boliviano. Sí, pero ¿qué es el Estado? Es el conjunto de instituciones. El Estado es el conjunto de instituciones, ahí se materializa, ¿no? Una forma de entender. No, esa es una definición, porque podemos agarrar a Bourdieu, podemos agarrar a Gramsci, podemos agarrar a Lenin para definir al Estado. Porque estos, el García Linera, el Raúl Prada, ya son unos michis, y el Luis Tapia. Sí, pero ¿por qué? Porque si tenemos que hablar del Estado plurinacional, tendríamos que basarnos en la Constitución, ¿no? Vamos al Estado plurinacional, pasaremos por encima de Linera y todos esos. Bueno, pero ¿qué debiera ser entonces el Estado plurinacional? Entendiendo, por eso el concepto era importante, de que el Estado es un conjunto de instituciones. El Estado plurinacional debería superar las instituciones republicanas, ¿no? Y incorporar las instituciones, en este caso políticas, de los 36 pueblos indígenas. Pero de los 36 pueblos indígenas es mucho, digamos de 3 por lo menos. A ver, pero ¿por qué es mucho? O sea, ¿por qué vamos a establecer esa relación discriminatoria entre pueblos indígenas? Sí, lo que pasa, también hay que establecer lo siguiente: solo en la sociedad capitalista es posible separar la vida política, ¿no? En otras sociedades, como la aymara, por ejemplo, no se puede separar la vida política. Porque ¿usted se identifica étnicamente como aymara? Yo soy aymara y quechua, ¿no? En mi comunidad... ¿Cómo se identifica usted étnicamente? Aymara... ¿O quechua aymara? Quechua aymara sería la precisión. Quechua aymara. Ya, estamos con un importante teórico, Teófilo Choque Mamani. El interés de esta entrevista es decir, Evo Morales no se va a llevar el Estado plurinacional bajo el brazo con él. Nos podemos deshacer de Evo Morales y defender el Estado plurinacional, ¿o no? Ahí tengo un problema. Como no existe el Estado plurinacional, ¿no? Y lo podemos demostrar. Mira, te decía que es un poco difícil tomar en cuenta o tomar las instituciones políticas de los 36 pueblos. Por eso te decía, ¿no? Porque no estaba separado la vida política de la vida religiosa. No, pero estábamos en un punto muy importante. Usted decía, no vamos a tomar a los 36 pueblos, porque es mucho. El criterio de que es mucho, porque yo quiero la esencia de un Estado plurinacional. No quiero que me digan Estado plurinacional para los aymaras, pero no para los guanayec, porque son poquitos. No vale, eso no vale. Sí, que eso es lo que ha hecho Levo. Sí, tienes toda la razón, pero lo que pasa es que en la Constitución no ha tomado ni una institución de los pueblos originarios, ni una. Por eso es que yo sostengo de que que se llama el Estado plurinacional sigue siendo la República, solo lo han cambiado los nombres. ¿Cuáles son las instituciones que usted considera como quechua aymara discriminador de los otros pueblos que debe ser incorporado al Estado plurinacional? Por ejemplo, la institución del pueblo aymara y quechua, la institución política sería el turno y la rotación. Este mecanismo que permite elegir a los que dirigen, ¿no? No, pero además es rotación entre todos. Porque si usted me habla de la rotación quechua aymara, a todos les toca, hasta a mí me tocaría. Exactamente, ¿no? Entonces, pero además tiene un gran beneficio y una gran potencialidad. Evita el monopolio del poder. El llamado Estado plurinacional y la Constitución actual más bien fortalece el monopolio, y por eso es que, por ejemplo, el presidente es mono, no puedes dividir a un presidente o presidenta, es mono cultural, por tanto manda, y en esta Constitución incluso más que en la República, ¿no es cierto?, se fortalece el poder del presidente, ¿no?, bajo dos mecanismos. El primero, la forma de elección, ¿no? En esta Constitución no acepta
presidente elegido por la asamblea, sino presidente elegido por voto. Por tanto, eso le da mayor poder, mayor. Pero yo le digo una control. cosa, si nuestra referencia política son los pueblos indígenas, vayamos al Imperio Inca. El Inca, porque el Evo se creía un Inca. El Inca era un gobernante que heredaba el poder, que además se asemejaba a una divinidad, o sea, se divinizaba, y era una autoridad por encima de todos y de todas, de una manera muy vertical. En realidad, el Estado Inca, no podríamos hablar exactamente de un Estado. No podíamos hablar de un Estado, pero ya que porque no vamos a vender como dulce los pueblos indígenas. Sí. Porque yo tampoco soy, digamos, yo estoy a favor del Estado plurinacional, pero estoy contra el mito de que lo indígena es maravilloso. Porque eso es un mito, hermano. Claro, yo lo que he rescatado es una institución que es el turno y la rotación, ¿no? Que se practica actualmente. ¿Y cómo sabemos qué institución tomamos y qué institución no tomamos de los pueblos indígenas? Es que me has pedido qué institución debiéramos tomar. Y yo, no, pero ¿cómo hacemos la elección? ¿Esta institución tomo, esta institución desecho? No, lo que tiene que ocurrir, pero el concepto Estado plurinacional debiera tomar instituciones políticas, porque estamos hablando de Estado de los 36 pueblos. Eso sería un Estado plurinacional. Como eso no ocurre y solo nos quedamos con las instituciones republicanas, si podemos decir con las instituciones nacidas en el Occidente, en la Revolución Francesa, porque todas las instituciones... Debería entonces haber una especie de consejo plurigobernativo con 36 miembros que esté por encima del presidente. Exactamente. Ahora, ¿cómo se materializaría esto? ¿No es cierto? Por eso te estaba comentando de que el presidente no puede volverse pluri. Es imposible. Bajo la figura del presidente no hay pluri, ¿no? Y hay un error ahí. O hay una imposibilidad de hacer... Pero en la visión Inca sí. En la visión Inca sí. Sí, pero también no hay que entender que los pueblos aymaras y quechuas son uno solo y uniforme en todas partes, ¿no? Más bien el mundo andino, ¿no es cierto?, lucha por su diferencia de la ropa, de forma de vestir, de su baile, del color. Es una diversidad. Buena parte de los bailes son capturas de la cultura española colonial. Sí, sobre todo donde han llegado los jesuitas o los vascos, que han sido terribles. Bueno, pero continuamos con lo que nos importa, porque esa diferencia no es establecer esa diferencia es un purismo, hermano. Es un purismo que tampoco se corresponde. Pero si hablamos, el concepto es lo que quisiera que quede. Si hablamos del Estado plurinacional, tiene que tomar en cuenta el Estado, las instituciones republicanas, sí, las instituciones de los pueblos, de los 36. ¿Cuáles más? Dígame por lo menos 4 o 5 instituciones políticas de los pueblos indígenas que debería tomar el Estado plurinacional y que serían una revolución en la visión del mando y del poder. La forma de elección creo que es lo más importante. En este momento, ninguna autoridad nacional electa se elige sino únicamente mediante el sufragio universal. El sufragio universal es una institución republicana, ¿no? Y es tan importante porque se produce mediante el voto el poder. Y ese mecanismo, el turno y la rotación, es un antídoto a eso, ¿no? Y por eso es para mí importante esta institución de los aymaras y quechas de otros. Vayamos a otra institución, esa la ha dejado clarísima. Claro, Otro, para ser elegido en la República necesariamente tienes que hacerlo, y la Constitución actual también dice, mediante el partido político. Los partidos monopolizan el quehacer político, la vida política, ¿no? En cambio, precisamente el turno y la rotación no hace ese monopolio, no permite que alguien monopolice el ejercicio. Todos pueden acceder a cualquier cargo, no solamente a un cargo público. Entonces, como tal. A ver, ¿quedarían eliminados los partidos políticos?
No. Los partidos políticos en la parte republicana, porque se tiene que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Usted propone una convivencia de estructuras. Claro, sí. ¿Por qué? Porque eso es Estado plurinacional. Tomas en cuenta para ciertas circunscripciones, ciertos niveles de la sociedad, las instituciones republicanas, en este caso el sufragio universal, y en otras, por ejemplo, concretamente hay circunscripciones... Pero entonces usted estaría conforme con el estilo de Estado plurinacional en Bolivia, porque en Bolivia han hecho un modelito, precisamente, intelectuales como el Raúl Prada y el Álvaro García Linera, que son unos chatos que no conocen la realidad, han hecho una convivencia entre instituciones hegemónicas e instituciones del Estado plurinacional que ha terminado siendo el avasallamiento de las instituciones hegemónicas contra las instituciones plurinacionales. Yo lo que digo es que no hay ni una institución... Bueno, pero ¿usted cree que puede haber convivencia entre lo que es hegemónico y lo que no es hegemónico? Ahora, ¿cómo se materializaría un Estado plurinacional? Por un lado, vía autonomías. ¿Ya? Un Estado con autonomías, ¿no? Es uno. El otro camino es un Estado federal, corporativo. Esas serían las opciones de los que se conocen, ¿no? Nosotros podríamos, aquí en Bolivia, habiendo tantos, formar otro, ¿no? Como una trenza de 36 colores, 37 más, digamos, el ciudadano, porque el voto además... 38 más las parias, porque las mujeres no somos ciudadanas. Sí, no, del Estado moderno republicano, las mujeres no somos ciudadanas. Entonces, de 36... 38. Sí, 38. ¿Por qué tendrían que ser 36 nacionalidades? Los hombres blancos propietarios y las mujeres. Entonces, 38 son. Sí. Y si vamos más allá, los niños y las niñas, que los pueblos indígenas no toman en cuenta... Los y las jóvenes, que los pueblos indígenas tienen instituciones gerontocráticas que no toman en cuenta. Los y las personas con capacidades diferentes, que los pueblos indígenas no toman en cuenta. La mariconada, necesitamos más de 60 formas. Claro, entonces... Y la naturaleza. Sí. ¿Qué sería un Estado plurinacional? Por tanto, en esas condiciones, una trenza de 38, 39 colores, ¿no? 40, 41. Porque cada quien es representante. En este momento no hay ni un pueblo ni los otros representados en el Estado. Los únicos representantes son producto de los militantes de los partidos que llegan mediante sufragio universal, que es... instituciones republicanas, no hay otro. No es que yo no esté de acuerdo, yo lo que reclamo es que no hay tal Estado plurinacional, porque, ¿no? Y por tanto es necesario, sí, porque es necesario que estén representados, ¿no? Ahora, claro, he escuchado en los dos debates que has tenido, ¿no es cierto?, la inclusión, ¿no?, que sería la característica, los pueblos indígenas no estaban incluidos, ahora se incluye. De nombre se incluye, yo diría, se nombra a los pueblos indígenas, se reconoce sus lenguas para aislarlos, porque otra de las características del Estado, y sobre todo del Estado boliviano, neoliberal, republicano, es precisamente utilizar el Estado como instrumento de dominación y exclusión, ¿no? Eso no se ha terminado, sigue, continúa ese Estado actualmente, porque de lo contrario, si alguien dijera, ¿no?, un aymara, un quechua, un guaraní, está representado, que me muestre uno, no hay, porque y el Evo ha sido el traidor, porque un diputado por la circunscripción indígena representa a 6 pueblos, y eso no es posible. No, pero inclusive en la representación indígena, María, ¿qué es lo que ocurre? En el libro está un acta transcrito, ¿no es cierto?, de la circunscripción indígena de Santa Cruz del 2009. Son los partidos políticos que se disputan en ese territorio indígena. Exactamente. Por tanto, el que es diputado por esa circunscripción es del MAS o del otro partido, en este caso el que ha ganado era del MAS, ¿no? Cuando llega al Parlamento no lleva la voz de ese pueblo indígena, defiende, lleva la voz del partido político. Y es tan importante lo que está diciendo el compañero. Yo recuerdo, Abelio Vaca es un diputado guaraní. Yo he ido a querérmelo comer vivo a Abelio Vaca.
Abelio Vaca es guaraní, es del MAS, es de la representación indígena, y sin embargo aprobó la carretera que destroza el Tignis. Claro, porque Cuando el Consejo Guaraní estaba en la marcha. Entonces, a ver, ¿cómo tiene sentido que los representantes guaraníes estaban en la marcha en defensa del Tignis y el diputado estaba aprobando la carretera? se explica porque ese diputado no estaba representando directamente a ese pueblo, sino al partido político del MAS. Y si no actuaba bajo la consigna del partido político, probablemente hubiera perdido su calidad de diputación. Entonces la representación indígena no es el ponchito, no es el vestido. No hay ¿Qué es la representación indígena? Representación indígena sería que ese diputado sea elegido por su mecanismo, ya sea por rotación, por turno, por lo que fuere. No conozco esa circunstancia de la que me estás hablando, pero debe tener alguna forma de elección de sus autoridades, de sus dirigentes. Ese mecanismo que directamente lo lleve a diputación, a la Asamblea Nacional, sin intermediación de partido político, y en ese caso actuaría, no solamente de ese pueblo, sino de todos los pueblos, en función a los intereses y decisiones que tome cada pueblo. Entonces la representación indígena no es como se viste el diputado. No hay representación indígena. No, pero no depende de cómo se viste. No, Es que porque lo han reducido así. Aparecen las mujeres, las compañeras con sus cucharas, sus aguayos, lo que sea, por decir soy diputada indígena. Exactamente, eso es lo que dice Javier Albó. Dice, cuando hemos discutido este tema, dice, no pues, hay que estar ciego para no ver en el Parlamento, ¿no es cierto?, en el curul sentados mujeres de pollera, con guardatojo, algunas varones, con poncho, con pollera, con chulo. Ahí está, dicen, ese es este Estado plurinacional. Pero eso es lo que se muestra, ¿no? Ese es, digamos, el fenómeno, ¿no? Pero en esencia, ¿no es cierto?, cuando pintas, digamos, los curules, vas a ver azules, amarillos y los otros. No hay más, no hay representación. Más claro agua. Yo le propongo lo siguiente, profesor, porque tenemos que cerrar este espacio. Un programa sobre este tema en Radio Deseo, conducido por usted, que desglose su libro. Con mucho gusto, te doy órdenes. Queda hecho el desafío.